Bueno, ¿qué tal? Como todas las semanas, hoy vamos a analizar un tema que, bueno, el día lunes se conoció que la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares había acordado un aumento en tres cuotas, 28%. Rige el primer aumento en diciembre, luego hay otro aumento en febrero y otro aumento en abril. Por eso hemos convocado a Matías Isequilla, que es asesor legal de uno de los sindicatos que agrupa a los trabajadores de casas particulares para que, bueno, nos explique cómo es el aumento, si cubre o no las expectativas que tenía el sector frente a la fuerte inflación que hemos tenido y teniendo en cuenta que el último aumento había sido en mayo de este año y ahora va a empezar a regir a partir de diciembre un primer pago, bueno, para que nos trace un poco cuál es el panorama del sector. Gracias, doctor Matías Isequilla, por esta comunicación. ¿Qué tal? Buen día, Ismael. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en principio, como bien decías, en el día de ayer la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares finalmente estableció el incremento de los salarios mínimos de todas las categorías de la actividad de las trabajadoras de casas particulares en un 28%. Que se va a abonar en tres tramos. El primero es en diciembre de este año, el 10%, que impacta en el aguinaldo, esto es importante decirlo. Luego el segundo tramo de 8% va a ser en el mes de febrero y finalmente el último tramo de 10% es en el mes de abril de 2021. A la vez también la Comisión resolvió el incremento del adicional por zona desfavorable. Este es un adicional que se aplica a todas las trabajadoras que trabajan en las provincias del sur del país. En La Pampa, el partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que hasta ayer era de un 25% y ahora se incrementó 3 puntos y es de un 28%. También en la comisión lo que se acordó, este es un reclamo histórico de las trabajadoras de casas particulares, es constituir una comisión técnica para evaluar la viabilidad y la implementación de un adicional por antigüedad de un 1% por cada año trabajado, y a la vez también se va a discutir el eventual incremento de este adicional por zona desfavorable, porque la realidad es que la intención es llevarlo a un 35%, eso es lo que se había pactado el año pasado. Y también se va a analizar en esta reunión técnica que se va a desarrollar el día 10 de febrero de 2021 la implementación y el desarrollo de una campaña nacional tendiente a la registración de las trabajadoras de casas particulares, de las cuales más del 75% trabajan de manera informal o, como vulgarmente decimos, en negro. Ahora, una pregunta que surge que muchos empleadores la están haciendo. Hay muchos empleadores lo que dicen es que ellos son personas de mayor edad, la empleada tiene que venir desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires, este, y bueno, como son de edad, ellas no pueden concurrir al trabajo, pero sin embargo le están abonando la mensualidad o las horas que habían pactado. Y además está el otro tema que plantean también muchos, es si la empleada llegase a tener algún problema en el trayecto entre su casa y el domicilio, lo que se conoce como accidente in itinere, no estaría cubierto por la RT porque estaría, digamos, violando las disposiciones que tienen que ver con el aislamiento o las medidas de cuarentena. ¿Esto es así? Bueno, ya no es tan así, porque pasamos de una etapa de aislamiento a una etapa de distanciamiento, y hoy hay que decir que toda la actividad de las trabajadoras de casas particulares en todo el país está habilitada, salvo en algunos partidos de algunas provincias, pero es una excepción. Es decir, hoy las Ahora trabajadoras de una casas pregunta, particulares ¿pueden de todo... viajar? ¿Pueden Bueno, tomar ese el es el tema. colectivo? ¿Pueden tomar el tren? Ese es el tema. No, ese es el tema. Ah, Están bueno, habilitadas a no. trabajar, ¿sí? Pero no pueden usar el transporte público, ¿sí? Porque no son consideradas esenciales y el transporte público sigue reservado para trabajadores esenciales. ¿Y Entonces, ¿qué es cómo lo se que, qué es resuelve lo que eso? sucede?
se resuelve. O la trabajadora se mueve por sus propios medios, ya sea que viva cerca, que tenga una bicicleta, una moto, un auto o alguien la pueda acercar, o el empleador o la empleadora tiene que proveerle, digamos, los medios para trasladarse a través de un medio de transporte que no sea público. Le tiene que pagar un remis, un Uber, la puede ir a buscar y demás. Eso es lo que viene sucediendo, o por lo menos lo que dice la ley que debería hacer. Claro, Sí. pero ahí hay un problema. Si vive en Hurlingham, hay que pagarle el viaje en un remis, ida Sí, es y más caro que vuelta. el sueldo. Sí, sí, No es lo un puede problema. La verdad abonar. que es un problema. Está claro que es un problema, pero también vayamos a la realidad, porque la norma dice que las trabajadoras de casas particulares no pueden usar el transporte público. ¿Qué pasa en la realidad? La enorme mayoría de las trabajadoras de casas particulares usan el transporte público por la sencilla razón de que si no van a trabajar no cobran. Entonces, los empleadores, Entonces algunos ahí sí viene la afrontan los pregunta. costos. Una, una, un problema. Si tiene un accidente in itinere, ¿quién lo paga? La RT lo tiene que cubrir, porque el hecho de, digamos, que use el transporte público sin eventualmente estar habilitada, ¿sí? Esa es una cuestión que tiene que ver con vicisitudes o pormenores de la relación laboral en función de cómo va a trabajar. Distinto era cuando iban a trabajar y no estaban habilitadas, esa es otra cosa. Estaba yendo a hacer algo que está prohibido, ¿sí? Pero ya con el uso del transporte público, la realidad es que la RT, que es una compañía de seguros, esto hay que reconocerlo, debería darle cobertura. Ahora, digamos las cosas como son, las Debería. ART debería, legalmente sí, porque en definitiva que la trabajadora vaya en transporte público o ¿Vos vaya en crees que la Uber, RT, estaba habilitada. vos crees que la RT se va a hacer cargo con todo lo que las No, compañías de seguro buscan cómo eludir el pago de una indemnización o el pago de algún seguro? no, pero Ismael, vamos en este aspecto me parece que ser absolutamente claro. Las ARTs son empresas, sociedades comerciales con fines de lucro y son aseguradoras. No solamente en esta materia de una trabajadora que no pudiendo usar el transporte público, tiene un accidente in itinere, no le van a dar cobertura. Las ARTs en líneas generales tienen como regla, digamos, no dar cobertura a casi ningún siniestro porque es el modo en que su actividad resulte rentable. Entonces, se ha discutido también si la trabajadora no estaba obligada a ir a trabajar durante el aislamiento y de todos modos la empleadora lo obligaba a ir, si le daban cobertura o no. Sí le dan cobertura. Los trabajadores las trabajadoras y los trabajadores en este aspecto, digamos, que se ven forzadas por la necesidad de trabajar y de tener el sueldo, a trabajar cuando la actividad no está habilitada o a usar el transporte público cuando el empleador debería pagarles el transporte privado, la verdad que todas esas circunstancias inherentes a la sujeción y la sumisión de las trabajadoras no puede ser opuesta por la RT para negarle cobertura, sobre todo si estamos hablando de la reparación, por ejemplo, de un accidente muy grave, como puede ser un accidente in itinere en el marco de un choque, del colectivo, de lo que sea. Y Sequilla, para irte cerrando, porque el tiempo nos acota. En un minuto, ¿cuál es entonces el balance de esta comisión, una suerte de paritaria del sector? Porque la comisión está el sector empleador, está el Estado y están ustedes representando a los sindicatos. Sí, lo primero que tengo que decir es que el conceptualizar la función de la Comisión Nacional de Trabajo en casas particulares como paritaria me parece que es un error. ¿Por qué? Porque si bien es tripartita y hay representaciones del Estado, de los trabajadores y los empleadores, la realidad es que la representación estatal tiene mayoría absoluta. Es decir, en definitiva se termina resolviendo lo que el trabajo que ejerce la presidencia de la comisión quiere. La representación de los empleadores es muy débil, la verdad que no tienen legitimidad, es el sindicato de amas de casa, que no tiene nada que ver con los empleadores de trabajadores de casas particulares, y después el otro representante es una asociación civil cuya actividad representativa de los empleadores del sector es desconocida. Entonces se negocia directamente con el Estado, entonces yo ya no lo veo, digamos, en términos paritarios porque el Estado no es empleador. Además tampoco hay paritaria en el sentido que el Estado tiene mayoría absoluta. El balance es el siguiente, es agridulce. Luego de haber hecho una asamblea con las trabajadoras de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines, UNDA, la asociación gremial que yo asesoro, la verdad que quedaron sin sabores.
Por un lado, el aumento es insuficiente, el 28% en 3 tramos, este porcentaje no llega a cubrir la inflación acumulada durante 2020 y lamentablemente está proyectada hasta mayo del año que viene el aumento. Así que es verdaderamente insuficiente, las trabajadoras de casas particulares van a seguir, de la categoría mínima, van a seguir cobrando un salario inferior al salario mínimo vital y móvil y por supuesto inferior a la canasta básica total. La realidad es que se siguen postergando cosas que ya habían sido acordadas entre los empleadores y los trabajadores, como el adicional por antigüedad. La verdad es que no fue muy buena. De hecho, la Unión de Trabajadoras Domésticas y Afines, el sindicato que yo asesoro, votó en contra de este acuerdo. Fue el único sindicato, digamos, que se opuso. Pero también hay algo positivo, que esto hay que reconocerlo. La realidad es que las proyecciones del Ministerio de Trabajo de este año no se iba a convocar a la comisión y no iba a haber aumento para este sector de trabajadoras. Y la verdad es que logramos, a través de la lucha en las calles, a través de 3 marchas al Ministerio de Trabajo que realizamos en los últimos 3 meses, lograr torcerle el brazo al gobierno, al Ministerio de Trabajo, y obligamos a convocar a la comisión. Y eso ya en sí fue un logro, porque la verdad es que la perspectiva era que hasta marzo, abril del año que viene no convocaran y no hubiera ningún aumento. Por eso digo es que nos dejaron algunos sinsabores. Hay muchísimo por hacer en esta actividad. Lamentablemente todavía la comisión solamente se dedica a discutir aumentos de salario mínimo y siempre en función de recomposición de pérdida de valor adquisitivo por inflación, cuando la comisión tiene amplísimas facultades normativas. Tendríamos que estar discutiendo otros adicionales como presentismo, como viáticos, tendríamos que estar discutiendo un bono para las cuidadoras que trabajaron durante toda la cuarentena, una campaña frente al empleo no registrado, el incremento de las asignaciones familiares que dejan mucho que desear. Es decir, lamentablemente la comisión todavía, a pesar que hace casi 6 años que está en funcionamiento, sigue básicamente contenidos. No nos conformamos. Bueno, Matías y Sequilla, muchas gracias por este panorama tan esclarecedor sobre la situación que atraviesa un sector que incluye a más de 1,5 millones de personas, de las cuales prácticamente el 70% no está registrada por sus empleadores. Muchísimas gracias.